porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Al ritmo de Sugar, Sugar, Los Archis, esa emblemática década de los 60s, 2 de la tarde con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Soy Julio Jiménez y les agradezco su preferencia, su compañía, pero sobre todo su participación en redes sociales. Recuerde, estamos en todas las plataformas y redes sociales como 1+1 MX Oficial. Hoy viernes 23 de julio, tenemos esta gran fiesta deportiva internacional allá en el Viejo Oriente. Platicaremos con el maestro Nelson Vargas, haremos un enlace telefónico con el maestro Leopoldo Mendívil, platicaremos sobre la historia y la evolución de los Juegos Olímpicos a nivel internacional. Hoy, en la mesa de análisis penal, nos acompaña el doctor Alberto Woodrich Ortiz. Platicaremos sobre estas nuevas denuncias penales, las investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de funcionarios y personajes de la vida política del presente y del pasado. Haremos un enlace telefónico con el doctor Eduardo del Valle Prieto. Hemos regresado a Semáforo Naranja. Platicaremos sobre las consecuencias, los efectos de esta pandemia y la variante Delta Plus. Esto es Cambiando de Tema. Acompáñenos. Iniciamos. Un poco de buena música para cerrar la semana este viernes emblemático, un viernes que ha generado muy buenas noticias en el ámbito deportivo, un viernes que nos ha dado, pues a lo mejor también malas noticias en el ámbito de la salud. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Hemos regresado al semáforo naranja. Sin embargo, la jefe de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ha anunciado, ha confirmado que no habrá, hasta el día de hoy, no habrá cierres, pues el confinamiento que ya teníamos ubicado del año pasado, no se estarán cerrando pues de ninguna clase de establecimiento. Sin embargo, ya el anuncio es oficial. También en el Estado de México, el gobernador pues ya confirmó, don Alfredo del Mazo ha confirmado que también regresa al Estado de México a semáforo naranja. Le comento, ya en la semana habíamos platicado del incremento importante de casos ya confirmados de contagio por la variante Delta Plus. Recordará que también ya habíamos comentado que en Sinaloa ya habían regresado semáforo no naranja, rojo. Así es que bueno, ya ante esta relajación de pues muchas personas ya no respetaban ni la sana distancia, ni los protocolos de prevención. Y bueno, ¿qué le digo? Las playas mexicanas, bueno, están desbordadas, la temporada vacacional de verano está en su apogeo, pero bueno, finalmente los contagios también ya están desbordados, están saturados, están colapsados. Los hospitales públicos, privados ya están dando cifras de saturación, concretamente casos de esta variante Delta Plus. Y bueno, el tema es que ahora esta variante está atacando de manera significativa, alarmante y muy preocupante a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. En algún momento se había mencionado que no era tan agresiva. ¿Qué cree? Le tengo una mala noticia. Sí es agresiva y los niños no son inmunes. Sí hay que cuidar, hay que redoblar esfuerzos, hay que mantener y retomar los protocolos de prevención, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, pero sobre todo, en la medida de lo posible, no reunirse en lugares con aforo saturado. La saturación de aforo, es decir, lugares cerrados con una saturación importante de personas, no es sano. Entiendo perfectamente, lo entiendo. El transporte colectivo
el sistema de transporte colectivo, ¿qué le digo yo? El metro, el Metrobús, sí, yo lo sé, son puntos de contagio masivo, yo lo sé, y no sabe cómo lo lamento que desafortunadamente no hemos encontrado la estrategia que realmente garantice la salud, la atención, pero sobre todo que evite el contagio masivo de mexicanos. Y lamentablemente hoy debemos confirmar que el número de enfermos, pero sobre todo el número de muertos, se ha incrementado de manera alarmante. Y bueno, yo quiero, vamos a compartir esta información con la opinión, con la voz autorizada del doctor Eduardo del Valle Prieto. Más adelante estaremos haciendo un enlace telefónico con él. Yo quiero entrar ya en materia, nuestro tema de este viernes precisamente, con el doctor Alberto Wildrich Ortiz, que nos hace favor de acompañarnos en el estudio de Cambiando de Tema. Usted se acuerda que en la semana platicábamos sobre estas denuncias, la sexta en contra de Emilio L. y algunas más en contra del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluso empresarios. ¿Usted ha escuchado esta fundación México contra la Corrupción? Bueno, pues ¿qué cree? Que la Unidad de Inteligencia Financiera ya inició investigaciones, ya hay denuncias, incluso la Fiscalía General de la República, que constitucionalmente es la responsable y la encargada de iniciar las investigaciones, pues yo no sé si tenga participación, yo no sé si esté en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, pero ¿qué le parece que mejor lo escuchamos de una voz, reitero, también autorizada, de un especialista en materia penal, de un abogado reconocido y respetado en el ámbito legal? Quiero agradecerle a mi amigo, al doctor Alberto Wildrich. ¿Cómo estamos, doctor? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, es un verdadero privilegio estar en este foro, gracias. Este programa tan visto y con una personalidad como usted, qué amable, dirigiendo las preguntas a sus órdenes. Doctor, a ver, el tema aquí es preocupante en materia de administración y procuración de justicia. A ver, la Unidad de Inteligencia Financiera tal parece que ha pues, retomado una presencia, un poder, yo no sé si de persecución política o de verdadera persecución y combate a la corrupción, no lo sé, pero la percepción de la ciudadanía es que ni se persigue a todos, ni se ejerce la acción penal en contra de todos, sino de algunos cuantos. Yo quisiera que nos aclarara cómo está el tema en este momento con respecto a la Fiscalía General de la República, si los mexicanos entendemos que es un organismo constitucional autónomo. ¿En dónde radica la autonomía de la Fiscalía? ¿Quién dirige las investigaciones? ¿La Unidad de Inteligencia o la Fiscalía, doctor? Mire, por cuanto hace las cuestiones de carácter económico, cuando claro, la Unidad de Inteligencia Financiera detecta movimientos irregulares en las cuentas de los usuarios del sistema bancario, obviamente es obligación de la Unidad de Inteligencia Financiera poner de conocimiento esos movimientos irregulares ante las autoridades competentes, como es el caso de la Fiscalía General de la República, para que esta autoridad ministerial investigue si efectivamente esos movimientos financieros irregulares dan origen a una investigación y a una integración de una carpeta de investigación, claro, para que esta carpeta de investigación sea puesta, si se percatan, si se acreditan las conductas delictivas, a disposición de los jueces penales correspondientes. Pero aquí hay una situación en la realidad que es esa confronta innecesaria que está sosteniendo el señor fiscal Alejandro Gers Manero, claro, con las autoridades de inteligencia financiera, con la Unidad de Inteligencia Financiera. Okay. Esa confronta lamentablemente da una percepción negativa hacia lo que es la Procuración de Justicia, claro, porque la misión constitucional del señor Alejandro Gers Manero es indagar la conducta delictiva de quienes pudieran resultar responsables, no confrontar a las autoridades que previamente han efectuado diversos análisis de los movimientos que se han suscitado o que han sido de su conocimiento. A ver, doctor, la gente está confundida, desinformada o distraída en otros temas de carácter económico, salud, social, político. Pero a ver, personajes como Emilio L., personajes que se han beneficiado de figuras previstas en la ley, como el criterio de oportunidad, como el famoso testigo colaborador, que viene a resultar ser, pues hoy, un colaborador de la autoridad investigadora y a beneficiarse de una figura prevista en la ley para gozar, yo no sé llamarle de impunidad, o gozar de un trato de inmunidad.
¿Cómo lo interpreta, doctor, Mire, estas dos figuras? Déjeme remitirme al espíritu de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Claro. que es nuestra Carta Magna y que es la que detalla en esencia cuáles son las situaciones que deben de prevalecer en el sistema de procuración de justicia. Hace referencia, don Julio, a la situación del testigo colaborador. Claro. El testigo colaborador normalmente colabora con la justicia para obtener un beneficio que quizás le lleve a tomar una declaratoria o una relación en esas declaratorias que no esté acorde con la realidad. Nuestra Constitución Política, como espíritu, señala que toda denuncia, querella, debe preceder de persona digna de crédito y buena fe. Consecuentemente, si el testigo colaborador tiene un interés en que se le reduzcan sanciones, pues ya no va a tener la buena fe que debe de prevalecer en el sistema de procuración de justicia. Claro. Ahora, refiere con acertada razón de que en México se está utilizando mucho la figura del criterio de oportunidad. Este criterio de oportunidad, lamentablemente también, y esto yo sé que va a causar mucha discrepancia en muchos sectores, lamentablemente da origen, en lugar de ser un criterio de oportunidad aplicado sanamente, a que se utilice este criterio para obtener el beneficiado un criterio de impunidad, y esto consecuentemente también trastoca las funciones de nuestra justicia. Claro. Nuestra justicia debe de actuar de manera eficaz, de manera limpia, de manera muy transparente para que pueda llegarse a un resultado decente, el resultado que la Constitución Política exige en su numeral 17. A ver, doctor, en medios de comunicación, en redes sociales, pues se difunde información diversa, variada. Sin embargo, las propias autoridades salen a dar información a conferencias de prensa, a anunciar, a informar a la opinión pública sobre el contenido, sentido, origen y destino de las investigaciones. Doctor, a ver, ¿qué no se supone que existe un principio de secrecía de las investigaciones para precisamente garantizar formalidades en cuanto al debido proceso, doctor? Así es. Y esa secrecía, lamentablemente, la están rompiendo las propias autoridades, quienes divulgan en muchas ocasiones una serie de informaciones que afectan la integración correcta de esa indagatoria. Y el público, el mexicano, el pueblo, está percibiendo que en cuestiones de justicia no existe seriedad para ello. Y México requiere de verdad una justicia que sea una justicia seria, porque si vamos a tener una serie de percepciones erróneas muchas veces, pues esa justicia se va a ver afectada. A ver, doctor, mi percepción como ciudadano es la de que hoy tal parece que se litiga más en medios, se vuelven más mediáticos los escándalos e incluso se pueden traducir en distractores mediáticos con el anuncio de la investigación, la denuncia y vamos a detener y estamos investigando. Pero a ver, perdón, el caso del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera confirma, informa, difunde que hay elementos, que hay investigaciones en curso y que van a proceder. A ver, doctor, ¿cuál es la situación jurídica en este momento del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Podrían proceder en contra de él? ¿Que no goza él de un principio de inmunidad procesal por ser incluso representante, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, doctor? Independientemente de esta situación, goza de un principio jurídico plasmado en convenios internacionales que es el principio de presunción de inocencia. En la serie de movimientos irregulares que haya detectado la Unidad de Inteligencia Financiera pueden ser movimientos irregulares, pero tiene que ser verificado por la propia Fiscalía General de la República para que se determine si esto es una situación de carácter delictivo o de carácter administrativo. Claro. Por lo pronto ya la opinión pública está percibiendo que el señor pudiera resultar responsable y ya se está afectando ese principio de presunción de inocencia a la cual tiene derecho como mexicano. Creo que este tipo de circunstancias de carácter mediático en nada ayudan a la confiabilidad que debemos tener los mexicanos en nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia. A ver, doctor,
son muchos los nombres de la pasada administración que hoy han aparecido en estas investigaciones. Incluso algunos ya están detenidos. Pero hay otros que están hoy prófugos. Unos ya por ahí se están amparando. Pero están prófugos, están en Israel. A ver, hoy resulta que Israel se volvió el paraíso de la impunidad, o es acogerse a los beneficios de un acuerdo de no extradición. ¿A qué nos estamos ubicando en ese sentido, doctor? Mire, si Israel o cualquier país no ha firmado esos tratados de extradición, Sí, señor. es incuestionable que no puede ser perseguido por la justicia mexicana en ese país. Caray. Aquí tendría que haber sido las propias unidades de inteligencia de las fiscalías las que hubieran evitado ese tipo de circunstancias, primero efectuando una averiguación, no violando la secrecía para los efectos de que el imputado no se percibiera o no percibiera, porque es el primero beneficiado cuando se viola el principio de secrecía. Claro. Obviamente busca un refugio en países donde no esté signado esos tratados de extradición. Pero vamos a dar el caso de que estuviera en un país donde estuvo signado el tratado de extradición. Tiene que cumplirse eventualmente y necesariamente con los protocolos que exigen la extradición, porque no nada más es pedir por pedir. Tiene que acreditar ante el país al cual se le va a requerir la entrega que efectivamente se cometió el delito. Claro. Y que ese delito es equiparable a un delito que exista tipificado en el país al cual se le está haciendo esa solicitud. Se tiene que formalizar una vez que se haga una detención provisional, porque va a ser con fines de extradición provisional, en lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores y en lo que la Fiscalía General de la República acreditan que efectivamente existe ese evento delictivo y que está sancionado por la ley penal. Pero también el principio de extradición tiene varias situaciones que podrían evitar que el supuesto extraditado o el presunto extraditado sea entregado por las autoridades. Si en el país donde se está solicitando esa extradición lo requiere para los fines de aplicar una pena infamante como pudiera ser la pena de muerte, que no existe en nuestro país, obviamente el país requerido no va a entregar a esta persona. Claro, claro. Entonces, primero yo creo que las autoridades son las que están necesariamente obligadas a cumplir con la secrecía para evitar este tipo de circunstancias. Porque si se hubiera dado aviso cuando ya se sabía que había un orden de aprehensión a las autoridades migratorias, pues estas hubieran evitado la salida de este señor Cerón, que sí, todos saben que cometió una serie de conductas delictivas aquí en la República. ¿Acusado por tortura, doctor? Pues sí, y por delitos, no solamente tortura. Claro. Cuando estuvo a su cargo la dirección policíaca de la Procuraduría General de la República en aquel entonces, todos sabemos, todos los litigantes sabemos, la serie de conductas absurdas, delictivas que estaba cometiendo para enriquecerse y para permitir que muchos de los funcionarios que colaboraban con él se enriquecieran de la forma que se enriquecieron, exigiendo muchas veces cuotas, vendiendo plazas. Toda esa situación también debería de sancionarse. Y sin embargo, el señor está prófugo, pues seguramente está bajo esta condición, reitero, allá en Israel, gozando de la impunidad que da el no tener México, el gobierno mexicano, suscrito un acuerdo, un tratado internacional para la extradición, en su momento, claro, previa solicitud, previa investigación, previa acreditación de elementos suficientes, que creo que ya los tenemos, doctor. Y bueno, pues creo que ha faltado un poco de pulcritud en las investigaciones, les ha ganado la necesidad de informarle a la opinión pública sobre su trabajo. Comparto totalmente su análisis, su opinión en cuanto a la secrecía. Esto vulnera condiciones, incluso principios fundamentales en materia de presunción de inocencia. Pero, doctor, me asalta la duda. En el caso de algunos personajes que ya han sido señalados
que han sido incluso mencionados en algunas investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Doctor, ¿que no valdría la pena que, lejos de andar informando a la opinión pública, deberían de ponerse a ejercer la acción penal, solicitar la orden de aprehensión y entonces sí, solicitar a través de las autoridades competentes la detención inmediata y evitar que se nos vayan del país, evitar que se vean beneficiados con esas estrategias de fuga, doctor? Eso es lo que México requiere, pero lamentablemente se dan este tipo de abusos, este tipo de alardes de una supuesta investigación, pulcra investigación, y esto viene a trastocar toda la cuestión de justicia. Si se practicara como se practicaron hace muchas décadas antes del neoliberalismo, toda esta serie de investigaciones de manera seria, de manera formal, de manera discreta, no habría necesidad de este montaje de shows mediáticos para tratar de que el pueblo, en momento determinado, determine si hay o no hay responsabilidad de los indiciados. A ver, doctor, quiero aprovechar para pedirle un gran favor, si su agenda se lo permite. Próximo viernes estamos en la antesala de la consulta popular del 1 de agosto. Cabría la posibilidad, si su agenda se lo permite, que nos acompañe el próximo viernes a otra mesa de análisis para hablar precisamente sobre el ejercicio de la acción penal, para hablar sobre el cumplimiento y aplicación de la ley sin necesidad de una consulta popular. Con muchísimo gusto. El doctor Alberto Wooldridge ha atendido amablemente la invitación, nos ha confirmado su presencia el próximo viernes en la antesala de esta consulta popular para investigar si está usted o no de acuerdo, para iniciar investigaciones sobre acontecimientos del pasado o de personajes de la vida política, sobre las decisiones de carácter político, si es que perjudicaron o generaron algún daño pues no sé, a las víctimas. Imagínese una pregunta formulada, no crea que por el presidente, no, se lo aclaro, no fue por el presidente, la que el presidente formuló, la Suprema Corte de Justicia la modificó en términos del artículo 35 constitucional y en términos de la Ley General de Consulta Popular. De eso platicaremos el próximo viernes con el doctor Alberto Wooldridge Ortiz para ver la utilidad práctica jurídica constitucional de una consulta popular en el ejercicio y en el cumplimiento estricto del Estado de Derecho. Doctor Alberto Wooldridge, ¿tú sabe cómo le agradezco su presencia esta tarde? ¿Algo más que desee agregar? El agradecido soy yo y a nombre de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, le agradezco este espacio que nos brinda para hacer saber la opinión que sostenemos. Doctor Alberto Wooldridge Ortiz, muchísimas gracias, no sabe cómo le agradecemos y comprometido, ya con compromiso hecho, próximo viernes aquí en Cambiando de Tema para platicar sobre los efectos y consecuencias de una consulta popular para que la gente cumpla con su deber, para que el funcionario público, que además teniendo elementos, teniendo sobre todo la información estratégica y confirmada para ejercer la acción penal, está esperando el resultado vinculante o vinculatorio de una consulta popular para cumplir con su deber. Ahí estaríamos incluso en un escenario de comisión por omisión, ¿es correcto, doctor? Es correcto. Con eso nos vamos. Vamos a un pequeño corte. Regresamos ya. Tenemos en la línea telefónica al doctor Eduardo del Valle para platicar sobre las graves consecuencias y este escenario del semáforo naranja que hoy estamos padeciendo con respecto a la variante Delta Plus de este COVID-19. Regresamos. Seguimos cambiando de tema. No le cambie. Regresamos. Con esta bella música, los Archies, Sugar Sugar, tenemos ya en la línea telefónica al doctor Eduardo del Valle Prieto, efectivamente un especialista, un médico reconocido,
un hombre con los conocimientos, con la capacidad y con la experiencia para darnos un mensaje muy claro. La gravedad, el grave riesgo que corren los jóvenes, estudiantes, adolescentes y niños, consecuencia de esta variante Delta Plus. Pero también corren el mismo riesgo. Usted que me está viendo en este momento, usted a quien le agradezco que nos esté acompañando en redes sociales, a usted que nos está haciendo el favor de enviarnos comentarios, sugerencias, y sus peticiones serán atendidas con mucho gusto. Una de ellas, los temas que estamos abordando en materia de combate a la corrupción, el seguimiento sobre temas en materia COVID, y platicaremos, ya lo tenemos aquí, ya también en lista de espera, al maestro Nelson Vargas para hablar sobre los Juegos allá en Corea, allá en Tokio, Japón. Pero ya quiero agradecer especialmente a el doctor Eduardo del Valle, que ya nos tomó la llamada telefónica. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, mi querido doctor Julio Jiménez. Encantado de estar en tu auditorio, que nos escuche tu público. Adelante. Doctor, muchas gracias. Sin lugar a dudas, es preocupante, es alarmante esta determinación del gobierno de la capital y así como del Estado de México, y estoy seguro que habrá otras entidades que también tomarán medidas determinantes, contundentes ante este escenario de riesgo, el alza, el incremento de casos confirmados de contagio, pero también el histórico número de muertes día a día sigue creciendo y tal parece que esto no tiene para cuándo terminar, pero al menos ya por ahí el gobierno federal dice que regresamos a clases presenciales el 1 de agosto. Doctor Eduardo del Valle, ¿cuál es su pronóstico, cuál es su análisis, cuál es su opinión con respecto a esta variante Julio, Delta Plus tan grave, tan delicada y tan peligrosa? Estamos en una situación muy difícil en México. Este virus llegó para quedarse y estamos entrando en una tercera ola de contagios, donde la juventud participa en forma importante. Y pues bueno, para hablar de cifras, realmente vemos que en los países del mundo, Estados Unidos ocupó y ocupa el primer lugar con 626, 172 muertos, Brasil 547,134, la India 419,502 y México con 237,623 cifras oficiales, que algunos países han comentado que vamos al doble de esa cifra oficial, y así vamos avanzando. Entonces, aquí la preocupación es que debemos de tener todas las precauciones, ya que la vacuna es un factor importante para que esos jóvenes puedan tener acceso a la misma, ya que ellos van a ser portadores también y van a ser transmisores de la enfermedad y también pueden afectar a los adultos, los que ya se vacunaron. Es importante comentar que no porque ya estás vacunado ya salvaste de infectarte del virus, de coronavirus. Entonces yo creo que es importante también comentar el uso del cubreboca, la sana distancia, la vacuna y todo lo que ya sabemos en general. Ahora hay un fenómeno muy curioso donde los hospitales están llegando a un 62% de saturación de pacientes internados y unos intubados, y de ellos, estos son jóvenes. Ahora se invirtió la situación. Anteriormente los papás eran los que estaban internados, intubados graves, y los hijos esperando que les dieran noticias. Ahora se ha invertido. Ahora los hijos, ahora los padres son los que están afuera esperando noticias de los hijos que están delicados o graves. Entonces, y claro, con las nuevas cepas no sabemos cómo va a trabajar esto. Y toda esta población está entre los 19 y 39 años de edad aproximadamente. Lo que nos está usted confirmando nos llena pues realmente de sorpresa, preocupación y de alarma. No entiendo entonces el comportamiento de la sociedad en las playas mexicanas, no entiendo el comportamiento de la sociedad en lugares, en concentraciones masivas, no entiendo por qué se ha relajado tanto la disciplina en la capital de la República Mexicana, la gente incluso ya anda a veces hasta sin cubrebocas. ¿Qué está pasando? ¿Una falta de disciplina, falta de conciencia, falta de información o qué está pasando, doctor? Lo que pasa es que la gente ya está cansada de estar año y medio también guardados, pero yo les pediría que continúen con esa modalidad de estar en casa, porque va a ser la única forma de poder salvar a la población mexicana. Se están más o menos contagiando un promedio de 16,000
pacientes y con un promedio de 419 muertos hasta el día de ayer. O sea, las estadísticas son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes? Que están yendo a las fiestas, están yendo a las bodas, están yendo a las reuniones, están yendo a todas las actividades donde ahí se están contagiando y ahí se propaga la enfermedad. Entonces, pues, es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que los hospitales del gobierno del Distrito Federal ya empiezan a estar saturados en un 65-66% y hay 10,000 contagios diarios, y a partir del lunes vamos ya a hacer los hospitales del gobierno 100% COVID. Estamos regresando otra vez a enero, por ahí la segunda ola. Entonces, pues está complicado realmente, Julio. Sin lugar a dudas, lo que usted nos refiere es cierto, es crudo, pero es la verdad. La sociedad, en un alto porcentaje, es responsable de lo que hoy estamos sufriendo. La propia sociedad hoy es responsable de las consecuencias que hoy los hospitales públicos y privados están experimentando saturación hospitalaria, están experimentando un yo diría, escenario pronóstico, un escenario en donde no estaban calculando tantos jóvenes, niños y adolescentes que estuvieran enfermos, y la verdad es que yo creo que ni las autoridades tenían calculado este escenario, ya que estaban confirmando que el 1 de agosto regresábamos a clases, pero yo creo que vamos a regresar a clases virtuales, doctor. Yo creo que este tema, no habrá un padre de familia que esté interesado en arriesgar la vida de sus hijos mandándolos a un salón de clases a que se contagie y llegue al hogar y contagie al abuelito, que contagie al familiar que padece alguna enfermedad crónico-degenerativa y que este padecimiento y este contagio lo lleve a la muerte, doctor. No creo que este escenario suceda. Sí, Julio, está en nuestras manos realmente el control de esta pandemia, que se ha calificado también como una sindemia. Pero no hay que echarle la culpa a las autoridades. Las autoridades de alguna manera están haciendo su trabajo bien o mal como quieran. Realmente el que va a llevar el control de esta enfermedad somos nosotros, que estemos conscientes de la situación, que se concientice a la población de jóvenes para evitar que se siga propagando la enfermedad. Entonces, las escuelas, yo sí estoy de acuerdo que las escuelas no deben de ser presenciales ahorita, tienen un gran riesgo. Todavía no se ha vacunado la mayoría de los jóvenes. Entonces, pues está complicado realmente. Realmente el escenario es preocupante. El próximo lunes ya formalmente este semáforo en naranja. El anuncio es que no se cierra nada. Yo creo que no habría economía, no habría país, no habría sociedad que aguante un segundo confinamiento. Por lo que escucho y lo que entiendo por parte del anuncio del gobierno de la capital y así como el del Estado de México, a pesar de estar en un semáforo naranja, no habrá un cierre, no habrá un confinamiento, seguirán las actividades, continuará la dinámica económica y social, atendiendo a esta gran necesidad de dinamismo y desarrollo y pues sustentabilidad de la propia economía. Sin embargo, sí habrá que reforzar, sí habrá que ser más disciplinado, habrá que ser más consciente, habrá que ser más responsable con este manejo, como acertadamente refiere, doctor. ¿Algo más que desee agregar, doctor Eduardo del Valle? Pues nada más comentar, Julio, que no es una cuestión política, es de uno mismo, de cuidarse uno mismo, porque este virus no tiene fin, Julio. Entonces nos tenemos que cuidar, tenemos que estar en casa, evitar las reuniones, usar el cubrebocas N95, no acudir a las fiestas, a los cumpleaños, etcétera. Todo eso tendrá que ver para evitar que siga propagándose el contagio. Ese es mi comentario. Usted acaba de decir algo importante, que utilicen el cubrebocas, pero no los cubrebocas de telita fina o decorativos, porque hoy he visto mucha gente que trae sus cubrebocas decorativos. ¿Ese cubrebocas decorativo sirve igual que un KN95? Claro que no, Julio. El oficial, por la Secretaría de Salud y a nivel internacional y por la Organización Mundial de la Salud, se ha dicho que el N95 es el que de alguna manera nos sirve para protegernos de contagio del virus. Si quieren utilizar en un doble cubrebocas, es correcto. Puede utilizarse uno que tenga figuritas, pero atrás de este irá el N95. Sobre todo en aquellos pacientes que hay de riesgo de contagio. Los médicos, por ejemplo, nosotros tenemos que cuidarnos
y utilizar también N95 y doblegarlo en dado caso, utilizar doble guante, pero eso es para el área médica. Ya que de alguna manera hay mucha gente vulnerable, nosotros somos vulnerables, la gente que tiene enfermedades crónico-degenerativas, pues con mayor razón, hipertensos, cardiópatas, que son los que tendrán que utilizar el cubrebocas y la sana distancia. Y darles consejos a los hijos, porque si no quedamos en el mismo problema, lavado de manos, el uso de gel, todo eso tiene que ver. Comentario, el análisis, la opinión, pero sobre todo la recomendación del doctor Eduardo del Valle. Utilice todo el mundo cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos, sana distancia, manténganse aislados, manténganse, no en confinamiento, manténganse bajo protocolos de prevención. Y si va a utilizar un cubrebocas con decoración o con una telita, póngase abajo un cubrebocas que verdaderamente cumplan con las normas sanitarias que prevengan y eviten el contagio como el N95. Doctor Valle, no sabe cómo le agradezco su atención, habernos tomado la llamada telefónica, le mandamos un fuerte abrazo y espero que en próxima fecha nos pueda acompañar en el estudio. Con todo gusto, Julio. Saludos a tu auditorio. Un Gracias. Abrazo. Hasta luego. Eduardo del Valle. Gracias, doctor. A tu orden. Tengo en mis notas precisamente este anuncio que hoy confirmara el gobierno de la capital a través de la doctora Claudia Sheinbaum y la aclaración, porque allá había en redes sociales, ya incluso se calentaron y estaban muy preocupados, afirmando que regresábamos a un confinamiento, regresábamos a una dinámica de cierre. No. A ver, el semáforo va a operar de manera distinta. Los semáforos es el anuncio que está confirmando el alza, el incremento exponencial de enfermos, contagios de esta variante, número de muertes, del colapso incluso del sistema hospitalario nacional, el número de enfermos desbordado, el número de contagios desbordado, el número de muertes desbordado. A ver, entiendo perfectamente lo que en redes sociales nos están cuestionando. La dinámica económica, social, no se detiene. A ver, sí, centros nocturnos, restaurantes, cafeterías, cines, teatros, espectáculo, seguirán funcionando bajo condiciones de aforo, bajo condiciones de sana distancia, bajo protocolos de prevención para evitar la contaminación. Aclaramos, no estamos en la antesala de un confinamiento. Hay que ser muy objetivos. Hay que tener la información clara y precisa, no desbordar las emociones ni entender que vamos a un confinamiento nuevamente. Me confirman en cabina central que ya tenemos en la línea telefónica a el escritor, periodista e historiador, don Leopoldo Mendívil López, que nos va a hacer una reseña sobre el origen, nacimiento, evolución de los principales Juegos Olímpicos en el mundo, incluso en México 68 y hoy en Tokio, Japón 2020-2021. Tenemos ya la línea telefónica a el maestro Leopoldo Mendívil. Don Leopoldo Mendívil, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, pues muy contento de participar en este gran programa, saludarte y aparte de saludar al público de Uno más Uno para hablar de este tema interesantísimo. Las Olimpiadas es una de las instituciones más antiguas de la historia humana y que continúa en vigencia, porque empezaron en el año 776 antes de Cristo. Es decir, es una de las primeras hechos que aparecen en los registros históricos de nuestra especie humana. Había antecedentes porque había, por ejemplo, juegos en los juegos panatenienses. O sea, los griegos son la primera civilización que pensó que para resolver sus problemas, en vez de estar viviendo del chongo, había que decretar cierto periodo en el que todas las guerras se suspendieran. Eso era lo más interesante, Julio, de todo este ejercicio que eran las Olimpiadas, que era que se decretaba una paz, una tregua general en todos los países, todas las ciudades que estuvieran en guerra, tenían que suspenderlas para celebrar esta competencia sana, y así fue que se crearon las primeras en 776 antes de Cristo, y la idea era que fueran cada 4 años. Cada 4 años, que es el periodo llamado Olimpiada, precisamente. Y básicamente la idea es que tuvieran lugar en el lugar llamado estadio, lo que hoy son los estadios, cuando
estadio significa realmente carrera, el correr, ¿no? El proceso de competir para correr. Y así se llevaron a cabo estas Olimpiadas sin interrupción durante 12 siglos, querido Julio, hasta el año de 336 después de Cristo. Y lo que suspendió a las Olimpiadas, pues fue nada menos que la fe. En pocas palabras, cuando el emperador Teodosio se volvió cristiano, pues ahí sí que la intolerancia llegó al mundo y se le pareció que era un juego pagano. Entonces, 12 siglos de haber hecho este ejercicio de paz en el mundo para competir por el deporte, se suspendieron y desde entonces no volvió a verlas, hasta que en el siglo XIX, o sea, pasaron, digamos, casi, que son, pasaron 700 años, sí, 700 años, y fue cuando este hombre, el barón de Pierre de Coubertin, pues él dijo, ¿por qué no hacer esto otra vez? ¿Por qué no revivirlo? Y bueno, esa idea no acabó de encarnarse, de hacerse realidad, hasta que en el año de 1934 fue nada menos que Adolfo Hitler el que declaró los primeros Juegos Olímpicos. Eso fue en 1934, y lo que ocurrió es que esta fue la primera transmisión televisiva que se hizo en la historia. Entonces, esta es la primera señal que salió del planeta Tierra al espacio. Algunos piensan que si alguna civilización en otro mundo capta una señal de la humanidad, la primera que van a ver es esa Olimpiada que fue anunciada por Adolfo Hitler. Y bueno, Julio, pues mencionabas ya las características de esta inédita Olimpiada que se celebra en Japón, que pues de hecho se había planeado inicialmente para el año pasado, pero en esta ocasión con la pandemia creó estas condiciones únicas, en donde básicamente pues casi no hay público, hay estadios sin audiencia, hay eventos que costaron un dineral, y el gobierno de Japón, pues bueno, ahora se enfrenta a este rollo de que no va a haber público ahí, y tampoco el turismo en una afluencia que compense los impresionantes gastos de organización de un evento deportivo de esta naturaleza. Pero hay un detalle muy interesante que tú haces notar la otra ocasión, Julio, querido, que es que en esta ocasión las medallas van a ser únicas en toda la historia, porque por primera vez las medallas están hechas a partir de celulares reciclados. O sea, sí, teléfonos celulares que básicamente se habían tirado a la basura, por decirlo así, y se decidió reciclarlos. Y en este proceso, pues básicamente son 7 toneladas de teléfonos celulares que, hagan de cuenta, se metieron a una especie de licuadora o aplastadora, y de ahí salió el material con el que están hechas las medallas de oro y las de plata, y básicamente sacaron, si no me equivoco, son 34 kilos de oro los que se extrajeron de celulares reciclados. La cantidad de celulares reciclados, que si no me equivoco, son 78,000. Entonces, eso es lo que hace muy especial esta Olimpiada, queridísimo Julio. La verdad, el tema que hoy vive el mundo, el deporte, y concretamente Tokio, es inédito, es histórico. Las condiciones adversas, consecuencia de la pandemia, las circunstancias económicas difíciles, consecuencia de la pandemia, y los riesgos de contagio en este contexto de esta fiesta deportiva internacional, sin lugar a dudas, genera un precedente para la humanidad. ¿Qué más tendríamos como antecedente histórico que estos Juegos están generando un precedente, Leopoldo? ¿Qué otro escenario tú identificas que hace única esta fiesta deportiva internacional en Tokio, Japón? ¿Qué otro escenario crees tú que pudiera darse? Además de las medidas de restricción, además de los protocolos de prevención, además de las circunstancias de sanitización, ¿qué otro escenario tú visualizas que pudiera darse a lo largo de esta gran fiesta internacional? Leopoldo Mendívil. Don Leopoldo Mendívil. Adelante, don Leopoldo Mendívil. Siempre el
tema del clima, las líneas telefónicas no tienen palabra de rey. Sin embargo, nuestro analista, nuestro historiador y analista político, don Leopoldo Mendívil López, estaba resaltando, describiendo y explicándonos esta importante noticia en cuanto a la fabricación de las medallas, que los deportistas que ganen cada una de las disciplinas podrán colgarse en el cuello. Le comento, uno de los protocolos es cuando se dé la ceremonia de premiación, se acercarán y ya no habrá ni decanes ni autoridades del Comité Olímpico Internacional que les cuelguen en el cuello las medallas. No, solo se acercarán con guantes, con una charola, y el deportista de manera individual tomará su medalla y él solo la pondrá sobre su cuello, a lo largo de su cuello, y él podrá únicamente tomar con sus propias manos esta medalla, que por cierto, hoy fabricada con material de reciclaje de estos equipos móviles de comunicación conocidos como teléfonos celulares. Esto es una innovación tecnológica, es un precedente innovador para esta organización, más allá de las nuevas condiciones de organización, logística y operación de estos juegos deportivos, de esta contienda deportiva, de esta fiesta internacional. Esto es algo que viene a generar un precedente sin lugar a dudas único en la historia de la humanidad. Vamos a un pequeño corte musical a seguir disfrutando de esta bella música de la década de los 60, a ver si en cabina central nos pudieran compartir listas, la recomendación de voces autorizadas, el pronóstico, el análisis de sin lugar a dudas, gente reconocida, gente respetada en su ámbito profesional, deporte, el ámbito jurídico, el ámbito de la salud. ¿Pero qué cree? Que nuestra área de investigaciones especiales de 1+1, del grupo 1+1, se ha dado la tarea de atender denuncias ciudadanas, peticiones que en redes sociales nos han formulado. Usted ha escuchado de la Central de Abastos. Sí, efectivamente, aquí en la capital de la República Mexicana, la Central de Abastos, que concentra pues un número importante de venta de mayoreo, medio mayoreo, de diversos productos, de alimentos varios, de canasta básica. Pero ¿qué cree? Que el problema no es ese. El problema son los actos de corrupción. El problema son la simulación. El problema son los actos tendientes al desvío de recursos. Le pongo un ejemplo nada más. El tema de la administración y la concesión y operación de las instalaciones sanitarias en la Central de Abastos. Los nexos de corrupción, inseguridad, violencia e impunidad al interior de la Central de Abastos. Usted puede dar cuenta en redes sociales, es información pública y hoy la puede consultar y confirmar en redes sociales. Hay una concentración importante de delincuencia, de corrupción, ojo, de impunidad. Pero eso sí, el gobierno de la capital ni atiende, ni resuelve, ni le da seguimiento a este centro determinante, a este centro medular para la alimentación de los mexicanos, porque le quiero decir que de la Central de Abastos salen miles de toneladas a diversos puntos de la ciudad y áreas conurbadas, incluso salen al interior de la República, ojo, es el centro de concentración, distribución de alimentos en sus diversas modalidades, aclaro, pero esta concentración también concentra corrupción, también concentra poder. Hay que ser muy responsables, hay que ser objetivos, pero también hay que ser contundentes con la información y sobre todo atender las propuestas, las denuncias, los señalamientos que en redes sociales nos han hecho llegar sobre estos posibles actos de corrupción que hoy son una realidad en la Central de Abastos. ¿Pero qué cree? El próximo lunes platicaremos al respecto de esta investigación especial que nuestro gran equipo de colaboradores ha preparado para informarle con imágenes, con información confirmada, con escenarios periodísticos, con circunstancias determinantes sobre los diversos actos que hoy sufren locatarios, usuarios, habitantes que viven alrededor de la Central de Abastos y que hoy sufren incluso de la delincuencia que alrededor opera de este centro
yo diría que es los más grandes de América Latina en cuanto a la distribución de alimentos. Pero platicaremos el próximo lunes aquí, en Cambiando de Tema, sobre este importante lugar y sobre los hechos que tan lamentablemente han tomado por asalto la tranquilidad de los locatarios, de los usuarios y visitantes de la central de abastos. No me resta más que agradecerle a usted su confianza, su participación en redes sociales. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, 1+1 MX. Esta información, la opinión, el análisis, los comentarios que hoy escuchó, que hoy pudo disfrutar en este programa, mañana en los periódicos del grupo 1+1, Diario Amanecer y 1+1 del Estado Hidalgo, podrá consultarlos, podrá revisarlos. Además de poder revisar todas las plataformas y redes sociales, 1+1 MX, este programa está a su disposición. Quiero agradecer especialmente a mi gran equipo de colaboradores, a nuestro productor, a nuestro amigo, el ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel Muñoz, pero sobre todo agradecerle especialmente a nuestro fotógrafo en jefe, don Raúl Ortiz, sobre todo agradecerle y especialmente mi reconocimiento, mi agradecimiento por la confianza que nos ha brindado el presidente del Grupo 1+1, el doctor Naim Livien Cahui, así como a la directora general del Grupo Diario Amanecer, a la doctora Karina Rocha Priego, la confianza, el apoyo para que este programa sea una realidad y lo podamos ofrecer y ponerlo a su disposición, que le sirva al pueblo de México. Soy Julio Jiménez y lo invito para que el próximo lunes, aquí, en punto de las 14:30 horas, tengamos una cita más con la información. Sigamos cambiando de tema desde el 1+1. Gracias y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Hasta la próxima.